En esta presentación vamos a hacer una introducción al mecanismo de perfiles UML que incluye el lenguaje UML para poder hacer extensiones y así crear metamodelos con los diagramas de este lenguaje. Lo que vamos a ver en la presentación, en primer lugar, es el concepto de perfil UML y algunos perfiles estándares que están publicados y que se utilizan habitualmente, como son SPEM, IFML, UTF y BPMN. Bueno, los perfiles UML es un mecanismo que incluye el propio estándar UML para poder hacer extensiones de este lenguaje y poder añadirle estereotipos a los diferentes tipos de diagramas que podemos elaborar con UML para incluir elementos que no están definidos como elementos estándar en la notación UML. Es un mecanismo de extensión ligera de UML, como se suele denominar, y permite así adaptar UML a dominios específicos. Es decir, si necesitáramos en un diagrama de clases representar un elemento que no es una clase exactamente, por ejemplo, que fuera una página web, realmente en UML no existe el símbolo página web para incluirlo en los diagramas. Entonces podríamos hacer una extensión de UML para crear elementos nuevos que poder incluir en los diagramas y que estuvieran relacionados con la web, como por ejemplo el elemento página web, hoja de estilo, función JavaScript, etc. De esta manera, cuando tuviéramos que hacer un diagrama de diseño de una aplicación web, podríamos incluir en el diagrama desde clases, pero también estos elementos, páginas, librerías, etc. Los elementos que se pueden incluir en un perfil, cuando se define, son estereotipos, que son estos nuevos elementos, como por ejemplo una página web, como he comentado, sería un nuevo elemento que podríamos inventar para una extensión de UML. También propiedades para estos nuevos elementos, eso es lo que se denominan valores etiquetados o target values. Y también restricciones, si queremos imponer, además de las que imponga el propio diagrama donde definimos el perfil, queremos restricciones formales, por ejemplo, que no se admita nada más que una relación entre una página web y una hoja de estilo y no más, pues eso deberíamos hacerlo a través de algún lenguaje de restricciones, como por ejemplo es el lenguaje OCL. Bueno, aquí en este diagrama hay un ejemplo de creación de un perfil UML en el que pueden observarse los elementos que se crean nuevos, que serían lo que están marcados como estereotipos, y también se indica de qué elemento de UML se derivan. Lo que hay que tratar de hacer siempre es buscar en UML algún elemento similar al que queremos inventar como nuevo y enlazarlo con él para que así asuma todas las propiedades que tiene este elemento estándar de UML. Entonces, un perfil al final lo que se define como un diagrama en el que en lugar de elementos, un diagrama similar al diagrama de clases, pero en lugar de representar clases lo que representamos son elementos de un metamodelo. Básicamente un perfil es un metamodelo de un nuevo lenguaje, de una nueva notación que queremos definir, pero que se basa en UML. Entonces los nuevos elementos de este lenguaje, de modelado, es lo que marcaremos en el diagrama del perfil como estereotipos. Y lo que haremos a continuación es enlazarlo con elementos de UML ya estándares que sean de los que se deriven o que sean similares, y a continuación añadiremos valores etiquetados. En este ejemplo de la pantalla, por ejemplo, podríamos inventarnos un estereotipo, un elemento nuevo que fuera coloreado y que tuviera como valor etiquetado los atributos, el atributo color. Luego podríamos tener un elemento que se denominaría weighted con un atributo weight, que en este caso, cuando se habla de perfiles, estos atributos se dice que son valores etiquetados. También se puede definir en un perfil elementos catalogados como enumeraciones para que nos permitan establecer los valores que pueden asumir los valores etiquetados, como en este caso la enumeración color, para definir que el valor etiquetado color puede tener estos valores green, yellow, red y blue.
Se recomienda leer este artículo de la revista Novática, donde se hace una introducción a los perfiles UML. Los ejemplos de las próximas diapositivas se basan en este artículo. El proceso de creación de un perfil básicamente constaría de dos fases. La primera fase es definir el metamodelo con el que queremos crear con el perfil. Esta definición de metamodelo se trata de hacer una definición independientemente de un perfil UML, es decir, se trataría de modelar los conceptos que queremos incluir en nuestro nuevo lenguaje de modelado que queremos crear con este perfil. Una vez que tengamos ya definido el metamodelo, lo siguiente que haríamos sería crear un estereotipo ya con la herramienta de creación de perfiles que tengamos a nuestra disposición. Iríamos creando estereotipos por cada uno de los elementos o conceptos que hayamos definido en el metamodelo estándar, abstracto, perdón, de la fase anterior. Luego tenemos que localizar en UML elementos que sean similares a cada uno de estos estereotipos y unirlos. Estos elementos originales de UML están marcados en los diagramas como metaclass. Y luego definir valores etiquetados para estos elementos nuevos del perfil. Y si existen, definir restricciones que forman parte del perfil, aunque se pueden definir las restricciones de forma textual, de forma narrativa, lo ideal es hacerlo de manera formal para que luego se puedan comprobar por herramientas de comprobación de restricciones. En este caso se utilizaría la notación OCL, que es la creada por OMG para establecer restricciones en diagramas de UML o en perfiles UML. Vamos a ver entonces la creación de un perfil concreto como ejemplo. Nos basamos en el artículo que he citado antes. Entonces la primera fase, como hemos comentado, sería crear un metamodelo. Entonces vamos a imaginar que queremos crear un lenguaje de diagramación en el que queremos representar nodos de una red de sistemas o de ordenadores. Entonces necesitamos un símbolo que represente nodos y un símbolo que represente el nodo principal, por ejemplo, de una red. Entonces estos son los dos conceptos que nos hacen falta definir para manejar luego en los diagramas de redes. Y lo que podemos hacer es un diagrama conceptual, como este de la figura, que está hecho con la notación MOV. O sea, esto no es UML, aunque lo parezca, es una notación creada por el OMG, el Object Management Group, que es la entidad que creó el UML. Es una notación que creó este organismo para definir metamodelos. Entonces, es más sencillo que el UML, simplemente tiene unos símbolos, como es el rectángulo para los conceptos y unas relaciones, y con ello se pueden definir los metamodelos. La segunda fase sería ya ese metamodelo que hemos descrito de manera abstracta, que puede haberse descrito en un papel, ahora ya pasarlo a una herramienta que permita manejar UML y que nos permita crear perfiles. Entonces se trataría de hacer un diagrama y convertir el diagrama anterior en este, que vemos que este ya es lo mismo, pero descrito en forma de perfil UML. Entonces lo que estamos diciendo aquí en este diagrama es que queremos inventar un nuevo elemento en UML que se va a llamar node o nodo, que es un estereotipo nuevo, pero que lo queremos basar en el elemento estándar UML class. Por eso lo conectamos con la relación de extensión con la metaclase o el elemento de UML class. Después, como los nodos principales al final no son más que un tipo de nodo, pues en el diagrama lo podemos representar de esta manera, diciendo que main node es una extensión del elemento node. En este caso, por ejemplo, nos podría interesar que cuando alguien en un diagrama de redes dibuje un nodo, que indique la localización de ese nodo. Entonces nos haría falta para eso ofrecerle a la persona que haga esos diagramas la posibilidad de introducir un valor cada vez que crea un nodo con su localización. Entonces debemos definir un valor etiquetado para el estereotipo nodo, que en este caso lo llamamos location de tipo string. Y así es como se crearía los elementos nodo y nodo principal. También en el diagrama de alto nivel que habíamos hecho antes del metamodelo, también decíamos que podían conectarse los nodos a través de unas relaciones que fueran
las conexiones, o que en inglés aquí se llamaría edge. Bueno, pues estas conexiones, estas transiciones, las tenemos que definir también en el perfil. Entonces, lo más parecido en UML que existe para una relación entre elementos, en este caso entre nodos, pues es lo que habitualmente usamos en los diagramas de clases, que es el elemento de UML que se llama asociación. Entonces, ese elemento existe en UML, es una metaclase, porque los elementos estándar de UML se denominan metaclases. Entonces, lo que tenemos que hacer es que estos dos nuevos elementos, que van a ser las conexiones entre nodos, decir que son dos nuevos estereotipos, por supuesto, edge y local edge, los dos que vamos a utilizar según el metamodelo anterior, y decir que estos dos son extensiones del elemento estándar de UML llamado asociación. Y con esto estaría definido el perfil. A partir de aquí podríamos hacer diagramas usando estos nuevos elementos, estos 4 elementos nuevos: nodo, main node, edge y local edge. Si además queremos añadirle restricciones al perfil, es decir, que cuando se hagan diagramas de redes usando estos elementos no se permita cualquier cosa, cualquier conexión, pues lo que tenemos que especificarlo como restricciones. Bueno, pues en la parte de abajo tenemos un ejemplo de cómo se expresaría en el lenguaje OCL, en este perfil, una restricción. La restricción que indicaría que un nodo solo se puede conectar exactamente a un nodo principal, un main node. Esta restricción no está representada en el diagrama de la parte superior, con lo cual la única forma de explicarla es o bien con esta frase, pero lo ideal es formalizarlo, y la forma de hacerlo es con OCL y de esta manera. Esta es la sintaxis que se utiliza en OCL para hacer referencia a que queremos establecer una restricción respecto en el estereotipo node. Y aquí se indicaría la sintaxis diciendo que solo se permite conectarse a través del enlace local edge, que es el que se debe establecer con el nodo principal de una red, exactamente con un solo nodo. Bien, se pueden definir perfiles de todo tipo, extensiones de UML para cualquier cosa. Por ejemplo, en esta referencia de Internet se puede encontrar, por ejemplo, una extensión, un perfil para crear diagramas de objetivos de negocio. La persona que creó este perfil, pues le interesaba disponer de una notación, no le valía UML porque no incluye, por ejemplo, elementos que representen objetivos, problemas. Entonces necesitaba un lenguaje de modelado diferente. En lugar de crear uno nuevo, pues lo que se basó es en UML y hacer una extensión de UML. Entonces los elementos, lo primero que pensó en estos elementos, que son los que le hacen falta a él en sus diagramas de objetivos. Contradicciones, problemas, bueno, aquí estaría la lista de elementos que quería crear. De tal manera que luego pudiera hacer diagramas de este tipo. Este ya es el diagrama, bueno, no hemos representado el perfil, pero tenemos ya un ejemplo de un diagrama que podría realizarse si existiera ya creado ese perfil, porque como vemos podemos usar en el diagrama desde, por ejemplo, un elemento que se llame muchas visitas en Internet, que es un objetivo, es un caso concreto de un objetivo cuantitativo. Bueno, pues vemos que ahí marca como que el estereotipo goal, que es objetivo en inglés, porque lo que suponemos es que en el perfil UML que se ha creado previamente se ha creado este elemento nuevo, esta extensión de UML que se llama goal. Y ahora ya lo que hace el diseñador es crear diagramas usando ese estereotipo nuevo. Este diagrama, la ventaja es que lo puede hacer con una herramienta de UML, pero estos elementos no son clases, son objetivos. Y las notas que se añaden, que se ven ahí como el estereotipo problem, no son las notas de UML. Aquí ha perdido el significado, cambia el significado porque al tener el estereotipo problem, esta nota representa un problema según la creación de este nuevo lenguaje, esta nueva extensión. Por ejemplo, nos podría interesar inventarnos una notación para dibujar diagramas de procesos con estos símbolos. Si esto fuera así, nos haría falta crear un perfil UML que nos permitiera definir estos nuevos elementos como estereotipos de UML. En este caso vemos que el símbolo que aparece ahí no es un símbolo habitual de UML,
no pasa nada porque cuando se crea un perfil, la mayoría de las herramientas que dejan hacer perfiles, además de crear el estereotipo, en muchos casos nos permiten definir también una forma, un símbolo para ese nuevo estereotipo. No todas, pero muchas de ellas nos dejan definir estos nuevos símbolos. Si usáramos una herramienta que nos permitiera definir, además del estereotipo, el símbolo que queremos usar en los diagramas cuando utilicemos elementos de ese estereotipo, pues podríamos crear después diagramas como este. En este diagrama tenemos un proceso representado ahí que se llama ventas de publicidad, que realmente se podría haber representado con un rectángulo con el estereotipo proceso, pero si la herramienta nos permite, en lugar del símbolo tradicional de una clase, representarlo con el símbolo que hayamos creado, pues podemos tener diagramas como este, o bien como este. Este perfil, que no he mostrado el diagrama de creación del perfil, porque no está disponible, pero lo que aquí nos imaginamos es que este perfil, cuando se creó, en lugar de extender, en el caso del elemento proceso, el estereotipo proceso, en lugar de extender de la clase, de la metaclase del elemento estándar UML class, seguramente queda extendido del elemento activity, de los diagramas de actividad, porque es el que más se asemejaría a lo que aquí es un concepto de un proceso. Es el autor del perfil que tiene que decidir qué elemento de estándar de UML es el que más se asemeja y basarse en él para crear su propio nuevo estereotipo o nuevo elemento para sus modelos. Bueno, aunque estos dos ejemplos que hemos visto eran de un autor y que ha creado su propio perfil, existe definiciones de perfiles que han sido hechas por empresas o en este caso por OMG, porque son de notaciones más o menos estandarizadas que pueden ser de interés general. Entonces, OMG ha creado y ha puesto a disposición definiciones de perfiles para diferentes extensiones que nos pueden ser utilizadas. Por ejemplo, en esta lista hay algunas de ellas que están disponibles en la página de OMG. Por ejemplo, un perfil para representar casos de prueba, abajo del todo. Por ejemplo, tenemos un perfil para representar procesos. Vamos a ver algunos de estos ejemplos, cómo se ha definido el perfil y luego cómo se puede utilizar en un modelo concreto. Empezamos, por ejemplo, con uno de los perfiles más conocidos, que es el que representa un lenguaje de modelado creado por OMG llamado SPEM, Software Process Engineering Metamodel. Este lenguaje de modelado se creó para modelar metodologías de ingeniería del software, o sea, para modelar el ciclo de vida de un proceso software, las fases y las actividades a llevar a cabo en un proceso de software. Entonces, el perfil que está publicado por OMG de este lenguaje, de esta extensión de UML, es el que vemos en la figura. Por ejemplo, pues han inventado elementos como por ejemplo Word Definition, definición de un trabajo en un proyecto, que lo que hace es derivarlo, es como una extensión del elemento del UML estándar que se llama Action, porque es lo más parecido. Y le he añadido dos valores etiquetados como son postcondición y precondición de esta definición de trabajo. Pues un ejemplo de uso de este perfil podría ser este diagrama. Este diagrama sería un diagrama que cumpliría el perfil anterior. Además, en este caso se ha utilizado una herramienta que ha dejado utilizar una notación, la notación SPEM. El estándar SPEM, además de definir el perfil, define los símbolos que recomienda utilizar en los diagramas de este tipo. Yo recomiendo ver estos dos documentos que están disponibles en internet para ver cómo se puede utilizar SPEM para definir ciclos de vida de metodologías. La primera es una tesis de máster donde el autor modela diferentes metodologías, incluso metodologías ágiles como Scrum, metodologías basadas en el ciclo de vida en cascada, utilizando esta notación. Y luego también, incluso en España, en este enlace de la Universidad de Castilla-La Mancha, ahí está completamente especificado con este lenguaje todos los procesos de la metodología española métrica versión 3. De hecho, el ejemplo que aparece aquí en la pantalla está tomado de esta página web.
Otro perfil de ejemplo estándar es el que representaría un nuevo lenguaje que se ha creado en 2013, se ha publicado en 2013 por OMG, que es el lenguaje IFE-FML. Es Interaction Flow Modeling Language. Es un lenguaje para modelar interfaces de usuario, concretamente la interacción de un usuario con la interfaz de una aplicación, que puede ser aplicación web o de escritorio. Este se parte un extracto del perfil de creación de este lenguaje nuevo de modelado, en el que podemos ver que, por ejemplo, hay un elemento que es el elemento Interaction Flow Element, que deriva del elemento estándar de UML llamado component. En este diagrama lo que vemos después ya son los otros elementos nuevos de esta nueva notación, nuevos estereotipos, que se derivan a su vez de este elemento llamado Interaction Flow Element. Un ejemplo de uso de este nuevo reciente estándar IFML sería este ejemplo que tenemos aquí, que forma parte de la propia especificación de IFML, como una sección que tiene de ejemplos, y por ejemplo serviría para modelar la interacción en una aplicación web de venta de libros, en el que tenemos tres páginas. Una página principal donde hay una lista de categorías de elementos que queremos localizar en la tienda, que pueden ser libros, grabaciones, software. Luego, en la página a la que nos lleva, una vez que elegimos una categoría, con la lista de productos de esa categoría, y luego cuando elegimos un producto, en la ficha, en la página con el detalle. Bueno, pues si esto es lo que queremos realmente que parezca, podemos haber realizado un diagrama como el de la parte superior con la notación IFML. Un diagrama formal que responde al perfil que se ha definido para esta nueva notación. Como vemos, tampoco esta notación tiene sus propios símbolos, pero si no dispusiéramos de una herramienta que nos dejara dibujar con estos símbolos, siempre tendríamos la opción de utilizar cualquier herramienta UML y hacer un diagrama con UML, pero marcando como estereotipo los símbolos de UML en los que se han basado cada uno de los símbolos de esta nueva notación. Otro ejemplo de perfil es el que se denomina UTP, que sería un perfil para extender UML para poder definir casos de pruebas en un proyecto de software, por ejemplo. Entonces, aquí hay un extracto del perfil. Lo que se trata es de crear un nuevo elemento que no existía en UML, que se llame test component, por ejemplo, o otro test context. Entonces, en este caso, por ejemplo, el nuevo elemento test component lo vamos a extender del elemento class del UML, pero se le va a añadir un atributo, que es el atributo zone, un valor etiquetado que se denomina, que se podrá dar su valor cuando en un diagrama de pruebas utilicemos elementos con este estereotipo. El ejemplo de diagrama que se puede hacer con esta nueva extensión de UML, que es la de las pruebas. Imaginemos que tenemos un proyecto en el que tenemos una clase money, es una interfaz, que implementan dos clases, money y moneybag. Bueno, pues podríamos hacer un diagrama de pruebas con el perfil que hemos creado, con elementos de perfil. Por ejemplo, aquí tenemos a la parte de abajo un elemento que se llama moneyTest, que representaría una prueba de la clase money, y esto realmente no es una clase, esto es un elemento que tiene estereotipo testContest, con lo cual representa un contexto de prueba, no una clase. Esto ya es un modelo de pruebas, no es un modelo de clases. Y bueno, en la parte de la derecha también podemos utilizar diagramas, en este caso similares a los diagramas de secuencia típicos de UML, pero para representar, por ejemplo, la ejecución de una prueba. Estos elementos que aparecen en este diagrama no son objetos, son elementos que hemos creado, test, que hemos creado con la extensión de UML para pruebas. Es decir, que representarían pruebas, no clases. Bueno, y otro ejemplo muy conocido es el lenguaje BPMN, Business Process Model Annotation. Es un lenguaje que se utiliza habitualmente para modelar procesos de negocio en cualquier empresa o en cualquier organización, y que es bastante conocido, tiene sus símbolos,
pero también se puede, también el OMG, que es el creador de este lenguaje, ha publicado muy recientemente, ha publicado el perfil de este lenguaje como perfil UML para que se puedan realizar diagramas BPMN en herramientas UML tradicionales, es decir, que no necesitemos una herramienta específica para dibujar estos diagramas. Entonces, la definición del reciente perfil que ha creado OMG para esta notación, pues un extracto es el que se ve en la figura, y si nos fijamos, por ejemplo, vemos que hay un elemento que es un estereotipo que se llama BPN process, que es el elemento fundamental que se utiliza en esta notación para inventar un proceso, y lo que vemos que es un estereotipo que es una extensión del elemento más parecido de UML a este concepto, y lo más parecido a un proceso es una actividad. Entonces, como en UML existe un elemento estándar que se llama activity, pues lo que se hace en este estereotipo, en este perfil, es decir, que un proceso BMPN realmente es algo parecido a una actividad, es una extensión de una actividad, pero ampliándolo con el detalle de estos elementos nuevos, estos valores etiquetados, como es el tipo de proceso, si está cerrado, si es ejecutable. Un ejemplo de diagrama BPMN es este. En este diagrama es difícil de asociarlo al perfil anterior porque realmente no vemos marcados los estereotipos, y es porque ha sido hecho con una herramienta que permite usar la notación que establece BPMN. Si no dispusiéramos de esa herramienta y tuviéramos que utilizar una herramienta UML estándar, los símbolos que veríamos aquí serían todos símbolos que nos resultan familiares de UML, pero encima de cada símbolo aparecería el nombre del estereotipo. Por ejemplo, veríamos un diagrama de actividades y el símbolo de una actividad de UML, pero arriba marcado con el estereotipo BMPN process. Si tenemos la suerte de tener una herramienta que soporte la notación VPMN original, pues podemos verlo tan bonito como este. Bueno, y esto ha sido una breve presentación al concepto de perfil en UML, y de lo que se trataría es de localizar una herramienta. Prácticamente todas las herramientas Case que soportan UML empiezan a hacer perfiles, y ponerse a hacer algún perfil y probarlo. Hasta otro.